Hola, soy nuevamente yo, su profesor de comportamiento de materiales. Este es el video 2 para la clase número 2 del ramo en sí. En este momento vamos a ver los diferentes esfuerzos estructurales en los materiales. En sí, esfuerzos estructurales de los materiales. ¿Cuáles son? 6. Tenemos tracción, compresión, flexión, torsión, cizaño, corte y bandeo. Es decir, al hablar de esfuerzos estructurales de los materiales, en especial los referidos a los materiales de construcción, nos referimos a los esfuerzos a que están sometidos cada uno de ellos. Este tipo de esfuerzos a los cuales nos referimos como primera línea son lo que ya mencionamos, es decir, tracción, compresión, flexión, torsión, cizaño, corte y bandeo. Sabemos que un material no solamente trabaja en forma independiente, también puede trabajar en forma conjunta. Por eso vamos a ver cada uno de ellos en forma detallada para poder tener de mejor forma posible lo que es este concepto. Vamos a empezar por el primero, que es tracción. Anotamos tracción. Tenemos un elemento material en la cual tenemos dos cargas o dos fuerzas que son aplicables al material, pero en forma inversa. Es decir, tracción. Un elemento trabaja la tracción o está sometido a un esfuerzo de tracción. Estoy hablando sobre el PPD número 2. El PowerPoint número 2. Esfuerzo de tracción cuando fuerzas con la misma dirección y de sentido contrarios tienden a estirarlo. Es decir, este F1 y este F2 se puede definir que F1 es igual a F2, la fuerza. Total, este material trata de estirarse, lo cual el material queda de esta forma. Se achica en su longitud y se alarga y se crece en el espesor, se achica y crece en el largo. Por lo tanto, este material está traccionado. ¿Ya? Como número 2 tenemos lo que es compresión. ¿Dónde podemos ver un elemento traccionado? En las cuerdas, en los tensores, en los tirantes de los puentes. El puente tira hacia arriba y otro tira hacia abajo y un tira hacia arriba y queda tensionado. Un elástico está traccionado. Compresión. Un elemento trabaja a la compresión cuando sobre el elemento actúan fuerzas de la misma dirección y en sentido contrario que intentan a contraer o cortar al elemento. Es decir, tenemos el mismo material, pero ahora las cargas, las flechas o las fuerzas, tanto la fuerza 2 como la fuerza 1, están empujando hacia adentro el material. Por lo tanto, esto que pasa es que el material queda de esta forma. Se achica en su largo y aumenta en su ancho. Y este F1 es igual a F2. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento traccionado. ¿Dónde tenemos un elemento en compresión? Perdón, es fácil, en los pilares. En los pilares tenemos la carga de la viga y tenemos abajo ya sea la fundación o una viga y la está achicando. Eso es compresión. Entonces, ya tenemos dos elementos, dos esfuerzos que conocemos. Lo que es tracción y lo que es compresión. Siguiendo con el orden, como ya habíamos dicho, permiso. Vamos a ver el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Tenemos flexión. Cuando un elemento se flexiona, veamos. Flexión. Un elemento trabaja a la flexión cuando el esfuerzo resultante de aplicar fuerzas perpendiculares al eje principal del elemento que tiende a doblarlo. Este esfuerzo produce compresión en la parte cóncava y tracción en la parte convexa. Es decir, tenemos una viga apoyada simplemente en dos puntos que se le aplica una fuerza y lo que hace que esta viga haga este esfuerzo. Trate de achicar. Está simplemente apoyada. ¿Ya? Este elemento aquí arriba se comprime, negativo, compresión siempre en negativo y tracciona a la parte de arriba, a la parte de abajo. Es decir, se estira. Ahí tiene un elemento de flexión. Este es compresión en la parte inferior y en la parte superior y la parte inferior tracción. Es decir,
Se dice que si en compresión se disminuye el largo y tracción aumenta el largo. ¿Ya? Aquí pasa su eje neutro, que se mantiene intacto, no se modifica. Por tanto, fíjense en las vigas ustedes cuando tienen una viga metálica, una viga I o una viga H. Si lo vemos en perfil sería una viga así, una estructura metálica. ¿Ya? Han visto que aquí está un eje imaginario y aquí hay círculos. Estos orificios se hacen para poder traspasar las cañerías, ya sea la parte eléctrica, agua potable, alcantarillado, en fin, pero pasan por el eje neutro, porque ahí no se deforma. Es decir, este elemento, si deformara, sería la gráfica ahí. Y aquí esto es 0, ahí donde está pasa el famoso eje neutro. Aquí sería negativo y aquí sería positivo. Eso es deflexión. Entonces ya tenemos lo que es tracción, compresión y flexión. Ahora vamos a ir al cuarto punto. ¿Cuál sería este cuarto punto? Número 4. Torsión. ¿Qué se define como torsión? Torsión. Un elemento trabaja a la torsión cuando las fuerzas que actúan sobre un objeto sometido a la torsión tratan de retorcerlo, de girar a este en dos direcciones contrarias. Es decir, tenemos un elemento que aplica una carga, una fuerza 1 ahí y otra fuerza en sentido contrario, pero de igual magnitud. Es decir, F1 es igual a F2 como condición. Pero este elemento, ¿qué pasa? Esta parte va a quedar ahí y la otra parte va a quedar, va a tratar de como de doblar, va a girar este juego. Entonces ahí tenemos un elemento en torsión. ¿Dónde podemos tener un elemento en torsión? En una retícula, en un punto, en un nudo que va girando, en fin. Ahí tenemos, acuérdense que estamos viendo el PPT número 2, el que se llama esfuerzos estructurales de los materiales. ¿Ya? Entonces, ya tenemos conocido lo que es tracción, compresión, flexión y torsión. Entonces vamos al siguiente punto. El quinto punto, que es cisalle o corte. Veamos qué es la definición de cisalle o corte. Un elemento trabaja a cisalle o corte cuando un esfuerzo que provocan fuerzas perpendiculares al eje longitudinal del elemento aplicadas en sentido contrario en la misma vertical que tienden a cortarlo. Es decir, tenemos un elemento que se le aplica una fuerza ahí y una fuerza F1 y una F2 cuando F1 es igual a F2. ¿Qué tratan de hacer este elemento? Trata de hacer esto mismo. Es decir, en otras palabras, este elemento queda ahí. Corte. ¿Se dan cuenta? Este va aplicando hacia arriba, F1, y este va aplicando hacia abajo, F2. F2, F1. Esta parte aquí, entonces en este punto, va a haber un famoso corte. Eso es cisalle o corte. Entonces ya tenemos definidos varios elementos, que es tracción, compresión, flexión, torsión, cisallo o corte. Ahora falta un último esfuerzo. ¿Cuál? El pandeo. ¿Qué es el pandeo? ¿En dónde sufren los pandeos? Podemos ver que los pandeos, por definición, déjenme colocar la hoja primero. Y
vemos. 6 y último. Estos son los principales esfuerzos a que está sometido un elemento. Pandeo. Este es un esfuerzo de un tipo particular relacionado con la compresión en elementos esbeltos, muy largos en relación con su sección transversal. Al deformarse la estructura, su centro de gravedad se aleja del eje central, aumentando el momento de la fuerza y disminuyendo su resistencia. Es decir, tenemos un elemento esbelto. ¿Qué significa esbelto? Que su largo es mayor que su sección o su área. Supongamos que este es el área del elemento, de ese pilar, por decirlo de alguna forma, que cuando se le aplica una fuerza en forma horizontal, pasa este proceso. Fíjense que este elemento está empotrado en 2 puntos. Hace esto. Tiende como a doblar una flecha. Un delta de formación. Por lo tanto, esa curva se llama pandeo. Aquí es muy simple, en pilares. O donde tenemos algo que es muy sencillo de trabajar, que todo el mundo lo tiene. Y justamente yo lo tenía aquí y se me la acaba de perder. Una regla. Una regla. Podemos ver cómo se pandea. Tengo una fuerza aquí arriba y otra aquí. Y miren, se le aplica una fuerza ahí o forma horizontal, se dobla. Voy a hacer una fuerza aquí también. Hace que este se doble, se vaya hacia la derecha. Por tanto, eso es pandeo, elemento esbelto, que su área es menor. Por eso, fíjense, no sé si ustedes se han dado cuenta, que ya bueno, primero ya examinamos todos los esfuerzos básicos que existen a cada material de la construcción. Pero nunca se han preguntado, cuando ustedes han visto un plano de enfierradura, dice que el estribo, dice que tenemos la enfierradura y tenemos el muro y dice phi diámetro 12 o 4 phi diámetro 12 y dice estribo diámetro 8 a 20. ¿Por qué dice diámetro 8 a 20? Porque cuando uno encasilla una estructura de forma cuadrada, cuando este lado que A es igual a S es igual a S, no existe pandeo. ¿Por qué? Porque no es esbelto, es macizo. Entonces, por eso uno deja que el estribo esté a 20 centímetros, como el muro supuestamente ya tiene 20, esto van a quedar a 20, formamos un cuadrado, un cubo más que nada. Y ahí en ese espacio no hay pandeo. O fíjense cuando se tiene un elemento, una viga, ¿ya? Y aquí hay un pilar. Pero siempre está amarrado con una viga interior. La altura H disminuye. En vez de tener esta H mayor, se disminuye a mitad porque este sirve de amarre ya. Y así uno evita el pandeo. Por eso fíjense en la entrada de los edificios altos, de doble altura, que tienen una mesa, pero tienen una viga que lo amarra por alrededor y cruzan para evitar justamente el pandeo, para que esa columna es muy esbelta, muy larga en base a su sección. Entonces podemos ver que ya sabemos los esfuerzos estructurales de los materiales: tracción, compresión, flexión, torsión, cizalle o corte y pandeo. Yo sé, y lo tengo claro, que la mayoría de todos ustedes, por ser a nivel ya pasado a nivel técnico, conocen estos temas, saben de qué se trata. El objetivo aquí era fundamentarse cada día más, es reforzar lo que ya se había pasado, manteniendo la base para poder seguir con lo que es cómo se comportan los materiales. Ya sabemos que los materiales, en la primera clase, que los materiales se clasifican en diferentes puntos, ya sea vidrio, ya sea plástico, pétreos, en fin. Ahora sabemos, aglomerantes, por ejemplo, ahora sabemos que también existen esfuerzos, pero estos esfuerzos el material no trabaja, es decir, un material no trabaja con un esfuerzo solo de tracción, no, o de flexión, no. Pueden trabajar en conjunto. En una parte se comprime, en otra parte se flexione, si hay flexión. En fin, o puede ser pandeo. Si hay pandeo, fíjense, si existe pandeo
esta parte se comprime y esta parte se tracciona. Entonces, se puede ver que hay diferentes formas de cómo hacer que la estructura trabaje cada una, pero también en sus esfuerzos de conjunto. Les pediría ahora que busquen estructuras, busquen edificios, busquen en formas emblemáticas, ya sea un edificio de Santiago Calatrava, o un edificio de Frank Gehry, o misma Zaha Hadid, que le gusta jugar con las curvas. A ver, voy a tratar de buscar en el libro, tengo alguna estructura de Zaha Hadid, y vean cómo esta misma losa, cómo se emboliza, y ahí están metidos los esfuerzos, tracción, compresión, o aquí vi una de Gaudí, la famosa Sagrada Familia. ¿Cómo se levanta esa estructura en hormigón, en pétreas? Es decir, aquí tenemos pilares que están netamente en pandeo. Están sometidos a esfuerzo de pandeo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Buscar estructuras, analizarlas, verlas. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Mire, este de Van Gehry, el famoso Guggenheim de Bilbao. Mire la forma, la estructura. Entonces, vayan viendo desde el punto de vista estructural. El objetivo para mí, en este caso, no es buscar, como le dije, no es buscar enseñarles arquitectura. El objetivo tampoco no es enseñarle que este material aquí y la esencia del fuego y no. Es verlo en terreno, es ver cómo se aplica en terreno. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros somos los que construimos. Por lo tanto, cuando cada uno de estos caballeros, estos arquitectos, dibujan, a ellos les gusta el diseño. Yo lo digo como estudiante de arquitectura de tercer año. Nos gusta el diseño, nos gusta la forma, cómo se ve, cómo se contempla, cómo se aprecia la imagen. Pero constructivamente, ¿cómo levanto esa tontera? ¿Cómo la construyo? ¿Cómo la aplico un moldaje? ¿Cómo le hago para que se soporte? Mire ese arco. Ese arco. Simplemente cómo se apoya en ese punto y en el de acá. Cómo se arquea y soporta la estructura que está arriba. Y no se deforma. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se trabaja? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, examinar, investigar. Saber, que esto pasa por esto, que hay momentos, que esto... Y además encima, después vamos a aplicar el ambiente, si es salino, si se corroe o no se corroe. Por ejemplo, este mismo, miren. Esta es la famosa, la casa en Barcelona, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, que siempre dice que el concepto menos es más. Es decir, podemos ver cómo esta casa está apoyada ahí en hormigón y arriba la luz de hormigón, pero si fijan no tienen estructura de hormigón en el medio, solamente estos pilares que soportan esta estructura, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo hace que esos pilarejos de enferradura o de metal, esa fibra metálica, soporta la losa y evita que se deforme? Porque si se deformara, tengan por seguro que los ventanales ya se les han retrasado, se les han quebrado hace rato. Entonces, ahí Mies van der Rohe dice, menos es más. Losa, un radier, una losa, entre medio le pongo pilares de estructura y le mando vidrio. Y listo. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver con él? La permeabilidad. Cómo es la temperatura interior y exterior, cómo se trabaja el elemento para que no se deforme, cómo resiste el elemento, por qué pudo conjugar hormigón armado, enferraduras como pilares y pudo hormigar o poner vidrio. Entonces, ese es el concepto como un constructor. ¿Qué pasa? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo tenemos que nosotros armar todo ese cuento para Sydney, el Opera House de Sydney? Para que podamos soportar todo esa denso tanque también con su forma emboladiza, para que pudiera trabajar todos esos elementos estructuralmente hablando. Es decir, ¿en qué estaba pensando la persona? En base a eso, vamos a ver el ramo. ¿Cómo lo hacemos para que sea más funcional, más dinámico? Por eso les invito a ver obras arquitectónicas de Renzo Tanque, de Frank Gehry, Santiago Calatrava, Jean Nouvel, de Zaha Hadid, de Gaudí, en fin. O el mismo que son, los que son de Curanilahue. Esas mismas casas dinámicas de deuda que está haciendo Elemental con Alejandro Aravena, que es uno de los arquitectos que ganó el premio Pritzker, junto con lo que he mencionado, algunos que lo he mencionado. Entonces, ¿cómo él trabaja esta casa? A lo mejor nos dirán, pero ¿cuál casa está hablando de Alejandro Aravena? Sí, muy famoso. Las casas que hablo de Alejandro Aravena, que ganó el famoso premio Pritzker, que es como el premio Nobel de arquitectura, vean su estructura, vean cómo trabaja la casa. Esto está a la entrada de Curanilahue. ¿Dónde está la mano? Es que en el me tocó trabajar en Curanilahue. Tenemos
el techo a dos aguas, porque viene el vecino, de hecho. Acá viene el otro vecino. Y solamente está construida esa parte de la casa. No hay más. Y aquí viene la otra propiedad. Y esto está vacío. Lo repitió en Iquique, o en Iquique lo hizo y lo trajo para acá. Y gracias a este tipo de modelo de casa tiene migración en deuda económicas, se ganó el premio Pritzker. ¿Por qué? Para que la persona después tire un invitado de un el pilar y arme su propio segundo nivel. Y aquí fíjense lo que tienen. El tocomocho. ¿Se dan cuenta? Es decir, aquí Alejandro Avena le está diciendo a la persona, ustedes construyen, pero fíjense cómo mantiene este elemento sin haber nada aquí abajo, no hay nada. Es decir, tengo eso que soporta. Este elemento, este elemento, este elemento y este. Y ese se soporta aquí. Como aquí no habiendo nada, se soporta. No voy a hablar de espacio arquitectónico, de espacio de interior, ni de intimidad, ni nada de eso. Sino estructuralmente hablando. Como si yo tiro una viga, un piso, revisto por el exterior y ya tengo una abertura, un espacio dentro para meter el vehículo. Es decir, ese es el concepto. Cómo trabajan estructuralmente estos edificios. Este sería el segundo ramo. Espero que les guste. Ya dejé en la cuenta del ramo la clase para el día martes 14, tipo vía Zoom. Entonces, ojalá que podamos conectar. Si no podemos conectar, por favor, conéctese en vía chat y seguimos conversando. Y la otra semana mando otro video. Pero si lo podemos si lo podemos en vía de Zoom, hacemos una clase más virtual, más generosa y con más gráfica. Espero que les haya gustado. Esta sería mi oportunidad. Y bueno, le invito a buscar un edificio porque hay que hacer una tarea en base a eso. Estudiar un edificio estructuralmente hablando, cómo se comporta los elementos, qué elementos tiene, qué materiales tiene, a qué familia pertenece y aquí cada estructura está considerado. Es decir, a qué esfuerzo estructural. Esto sería todo y será hasta la próxima si Dios quiere. Chao.